Sí, este es un curso donde vamos a hablar sobre las opciones binarias, ¿vale? Últimamente me han solicitado un curso un poco más completo, ¿vale? No un curso que solamente vemos una u otra cosa, estrategias o consejos, sino algo más complejo, ¿vale? Por eso he realizado un curso, ¿vale? Especial, ¿vale? En el que está dividido en 4 partes, en 4 niveles, ¿vale? El principio es un curso para principiantes, es decir, para aquellas personas que no tengan mucho conocimiento de opciones binarias, vamos a hablar todo acerca de opciones binarias, es decir, explicarlo un poco todo, ¿vale? El segundo es un poco más para intermedios, para adelante, es un curso de psicología trading, todo sobre los sentimientos que afectan al inversor, cómo vamos a aprender a controlarlos, ¿vale? Después vamos a ver el nivel 3, que es un curso sobre gestión monetaria, cómo aprender a controlar el riesgo, vamos a ver en él. Y por último, el nivel 4, estrategias y técnicas de trading. Estrategias para realizar entradas y compras en el mercado, ¿vale? Realmente los niveles, ¿vale? Nivel 1 vamos a ver qué son las opciones binarias, cómo funcionan las opciones binarias del mercado financiero, se puede ganar dinero, aprendiendo a operar, tipos de opciones y brokers, ¿vale? Lo principal, ¿vale? Para personas que están empezando, es muy importante saber lo que haces. Si no sabemos lo que hacemos, pues no vamos a triunfar, ¿vale? La segunda parte es, vamos a hablar sobre la psicología trading, ¿vale? ¿Qué es la psicología trading? Por qué es importante controlar los sentimientos, cómo afecta la psicología a la operativa, aprender a controlar los principales errores y consejos, ¿vale? En el tercer nivel vamos a ver la gestión monetaria, qué es la gestión de capital, por qué es importante controlar el riesgo, cómo controlar el riesgo, eh, cuánto dinero debo invertir, ¿vale? Y consejos y errores principales. Para terminar, que es la más importante, estrategia de trading, pero lo dejo para el final, porque si no tenemos los 3 puntos que vamos a hablar, los primeros pasos, entendemos correctamente, no sirve para nada una estrategia, ¿vale? Aún así, para terminar, en la estrategia vamos a ver para qué sirven las estrategias, cómo debemos utilizar las estrategias, cómo elegir una estrategia, principales estrategias, por qué no vamos a utilizar una estrategia distinta todos los días, cuál es la mejor estrategia de trading y estrategia secreta de opciones binarias, ¿vale? Vamos a ver ese tema. Ya para empezar, para no alargar más, vamos a ir directamente a la primera parte en el curso de opciones binarias, ¿vale? Como expliqué antes, serán qué son las opciones binarias, cómo funcionan, ¿vale? Como acabo de hablarlo, voy a ir directamente a la primera parte, ¿vale? ¿Qué son las opciones binarias? Las opciones binarias son operaciones de todo o nada, donde buscamos predecir si un activo financiero subirá o bajará de precio en un determinado periodo de tiempo. A cambio podemos tener un beneficio desde un 61% de lo invertido, ¿vale? Es decir, generalmente lo mínimo que ofrecen los brokers es un 61%, ¿vale? Eso no significa que vamos a ganar un 61%. Generalmente los brokers que ofrecen un 61% nos ofrecen en caso de pérdida recuperar un 15%. Es decir, que si ganamos un 61% y si perdemos un 85 o 80%. Perdemos, no perdemos todo el capital. También hay brokers que ofrecen un 80%, pero perderemos todo el capital invertido, ¿vale? Es decir, ahí tenemos el riesgo. Siempre vamos a ganar menos de lo que vamos a perder. Más adelante vamos a avanzar un poco más sobre el tema, pero en sí las opciones binarias son como apuestas en el mercado financiero donde predecimos si un activo va a subir o va a bajar, ¿vale? ¿Cómo funcionan las opciones binarias? ¿Vale? Las opciones binarias funcionan generalmente siguiendo el mercado de derivados, por lo cual podremos tener beneficio al expirar dentro o fuera de la opción. Para poder trabajar con opciones binarias necesitaremos un broker o plataforma de opciones binarias que sea un intermediario entre nosotros y el precio del mercado. Voy a ir bastante rápido porque es bastante largo. Vale, como nos acaba de decir, por las opciones binarias trabajamos con el mercado derivado, ¿vale? Y para poder trabajar con las opciones binarias nos hace falta un intermediario. Es decir, igual cuando voy a comprar leche, pues voy a un supermercado. El supermercado sería el intermediario, la tienda sería el intermediario, ¿vale? Así que por eso es importante comprender que siempre nos hace falta un intermediario, ¿vale? Un intermediario bueno. Es decir, no un intermediario que nos engañe y que nos cobre más, ¿vale? O que nos ofrezca un producto más bajo, ¿vale? Opciones binarias y el mercado financiero. Las opciones binarias son apuestas especulativas, lo que significa que nunca estaremos invirtiendo en ninguna acción, divisa o materia prima, pues en ningún momento compramos algún contrato o título sobre ellas. Por esta razón, lo que haces es invertir en opciones, lo que haces al invertir en opciones binarias es especular con el precio y el movimiento del mercado financiero, con el posible precio, ¿vale?
Es decir, aquí nosotros que estamos solamente estamos especulando, en ningún momento estamos invirtiendo. Por esta razón, al estar especulando, vamos a tener mucho más beneficios que al invertir. Ahora, un ejemplo sencillo. Si yo quiero invertir en opciones binarias con las, con las acciones de Google, por ejemplo, solamente me hace falta 50 dólares o 10 dólares para comprar una opción, ¿vale? En cambio, si yo voy directamente al mercado financiero y compro una acción, yo solamente me voy a beneficiar si las acciones suben, ¿vale? Y también el precio de que suba, es decir, si yo las compro a 1000 dólares y suben a 1010, he ganado 10 dólares, ¿vale? Para eso necesitaba yo 1000 dólares. En el caso de las opciones binarias, yo estoy especulando con el precio, es decir, que si las acciones caen, yo puedo predecir que va a caer y puedo ganar si caen, o van a subir y también puedo ganar si suben. En este caso yo siempre sé lo que voy a ganar o perder de un principio. Es decir, si yo invierto 50 dólares, tendré un 85% y si he perdido y si pierdo, pues pierdo el 100%. Siempre voy a saber desde el principio lo que sucede. Pero en ningún momento yo he comprado la acción, es decir, que en ningún momento tengo un derecho de voto con la compañía, en ningún momento si las acciones llegan o caen o suben más, no voy a ganar más dinero o menos dinero, solamente estoy especulando con el precio, ¿vale? Con el valor, ¿vale? Nada más. ¿Se puede ganar dinero con las opciones binarias? Vivir de las opciones binarias, que últimamente está bastante de moda. Se puede ganar mucho dinero, pero igualmente también se puede perder mucho dinero. Vivir de las opciones binarias es posible si se tiene el conocimiento adecuado y si no vamos a dar palos al agua. Para ganar dinero tenemos que tener una buena estrategia, una buena gestión de capital y controlar nuestras emociones. A lo largo del curso veremos todos estos campos, ¿vale? En los siguientes tres pasos vamos a verlo. Como os digo, esto es solamente para aquellas personas que empiezan. Y vivir de las opciones binarias sí se puede vivir, ¿vale? Se puede vivir, pero todo depende, ¿vale? Si yo tengo 100 dólares, no voy a vivir de las opciones binarias, ¿vale? Solamente puedo llegar a ganar un dinero extra y eso que tengo que tener conocimiento, porque si no voy a perder el dinero, ¿vale? Por eso os lo aconsejo que veáis todo el curso, ¿vale? Si yo tengo 10.000 dólares, pues puedo hacer operaciones y puedo llegar a vivir. ¿Por qué? Porque si yo gano un 10% de 10.000 dólares, está ganando 1.000 dólares. Quizás con 10.000 dólares puedo vivir yo. Con 1.000 dólares, perdón, puedo vivir yo. Porque he ganado un 10%, un 15%, 1.500 dólares. Igual en euros, si gano un 15%, pues quedaría 1.500 euros, pues podría yo vivir con 1.500 euros. No está mal, ¿vale? Pero todo depende del capital y la forma de gestionar el capital, ¿vale? No es de que yo ahora hago y veo videos de que gané millones de un momento a otro, no. Es mentira. ¿Se puede suceder? Sí, puede suceder. No vamos a decir que no. Pero el 85 o 90% de las personas pierden dinero al invertir en el mercado financiero. Hacen opciones binarias en forex, en la bolsa y todo. No es fácil. No es que yo llegue ahora mismo y gano dinero. ¿Vale? Se puede vivir, pero con calma y siempre controlando el riesgo. Las personas que viven en el mercado son aquellas que tienen, aquí lo expliqué perfectamente, una buena gestión de capital, controlar sus emociones y una buena estrategia de trading. Si no, no vamos a hacer nada, ¿vale? Ahora vamos a ver los principales tipos de opciones binarias, ¿vale? Vamos a encontrar las opciones tradicionales, las que nacieron en el 2008, ¿vale? Que tienen un vencimiento en 15 minutos, podemos operar hasta faltando 5 minutos y al final de la opción, pues, si predecimos correctamente, pues ganaremos y si no, pues perderemos, ¿vale? Después, últimamente, que se escuchan bastante, son las opciones rápidas, que son las opciones de 30, 60 y 120 segundos, ¿vale? Operaciones de 60 segundos, ¿vale? Donde la opción que compramos nosotros solamente va a caducar en 30, 60 o 120 segundos. Más fácil, no hay nada más que explicar, vamos. Pues siguen las opciones personalizadas. Las opciones personalizadas son opciones que nos ofrecen hasta 1500% de beneficios si cumplen las normas, ¿vale? Hay varios tipos de opciones, unas que son del toque, unas que son de escalera, otras de que se mantienen rango, son varios tipos de opciones. Estas no lo voy a explicar cada una de ellas, pero las podemos ver directamente en el broker. Si veis el canal, si suscribís al canal o visitáis el canal, o en la página web en la parte de abajo, podéis ver varios tipos de broker y explican qué tipo de opciones tiene cada uno de broker. Esto depende también del tipo de opciones personalizadas que queramos. Vamos a verlo y trabajar con ellas, las que nosotros queramos trabajar, ¿vale? También tenemos opciones de fines de semana, ¿vale? Son opciones que solo podemos trabajar en los fines de semana. Generalmente son de largo plazo, ¿vale? Son huecos en el hueco del mercado, podemos beneficiarnos de ellos o para dejarla X días, ¿vale? También son muy similares a las personalizadas.
Y por último, que es lo último que ha salido, son opciones con Bitcoin, ¿vale? Bitcoin es una moneda digital y también podemos obtener opciones con este tipo de moneda. Que lo pongo aquí, son opciones que se trabajan con la moneda Bitcoin, ¿vale? También podemos encontrar otro tipo de opciones que un broker nuevo inventa o que quiere realizar, ¿vale? Pero bueno, yo estoy hablando aquí de las principales tipos de opciones que podemos encontrar para invertir, para trabajar en el mercado financiero, en el mercado de las opciones binarias, ¿vale? Aprendiendo a operar, ¿vale? Para aprender a operar es muy sencillo, muy fácil realmente. Solo debemos tener presente tres cosas. Tiempo de vida de la opción, el tiempo que va a durar la opción, dirección que vamos a elegir, capital a arriesgar y aunque esto ya tenemos que haberlo hecho antes, pero solamente aquí estamos aprendiendo a operar, es decir, cómo se opera, la estrategia o técnica será fundamental, pero lo haremos más adelante, es decir, la estrategia que vamos a utilizar. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos divisas, índices, acciones, materias primas y favoritos que queramos tener nosotros. Generalmente son tres, ¿vale? Tres opciones, pone compra, cal, ¿vale? Lo que nosotros queramos elegir, lo que el broker nos ponga, ¿vale? Eso significa que nosotros predecimos que va a subir y aquí nosotros predecimos de que va a bajar, ¿vale? Subida o bajada. Aquí nos pone el pago, ¿vale? Aquí nos indica el tiempo de expiración, es decir, que puede ser a las 12:30, 12:45, 1, 10, ¿vale? El 6, 30 de junio, ¿vale? Más a largo plazo, ¿vale? Aquí el archivo que vamos a utilizar, en este momento aquí no lo enseña, pero en este momento tenemos el Nasdaq, ¿vale? 100, futuro. Y aquí vemos el precio que encuentra ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo se encuentra aquí. El tiempo máximo que podemos para realizar la operación, porque son de 15 minutos, ¿vale? Y para finalizar, ¿vale? Una vez llega aquí ya no podemos hacer ninguna operación ni modificar nada y esperar el tiempo de expiración, que en este caso podría ser de el resultado final, ¿vale? Expiración, si ganamos o perdemos, ¿vale? También últimamente los brokers nos dicen qué tendencia tiene más. Tiene más tendencia alcista o más bajista. Aquí nos pone que tiene 60% más posibilidad de que suba y 40% más de que baje. Pero recuerdo, ¿vale? Posibilidad. No significa que vaya a subir o que vaya a bajar, ¿vale? Y aquí el tiempo final de que falta. No todos los brokers tienen esto, pero bueno, me parece bastante interesante. Aquí y lo pongo, ¿vale? No hay nada más. Esto es la parte principal, ¿vale? Brokers para invertir en opciones binarias. No voy a decir cuál de los brokers de opciones binarias, pues la idea del curso no es hacer publicidad a un broker, ¿vale? En concreto, así para elegir una plataforma de opciones binarias, lo más recomendado es que se adapte a nuestro perfil de inversor, ¿vale? Eso significa que el broker que vamos a elegir nosotros tiene que ser el tipo de opciones que nosotros trabajamos. Si son opciones tradicionales, pues cualquier broker funciona. Pues si es un broker de 60 segundos porque hacemos scalping o cosas así, pues tenemos que buscar un broker que nos ofrezca esto. No todos los brokers ofrecen operaciones de 30 segundos, ¿vale? Capital de inversión, ¿vale? Igual algunos nos ofrecen mejores cosas si tenemos un capital más alto, ¿vale? O si tenemos más bajo, tenemos que buscar un broker que nos ofrezca operaciones pequeñas. Y por último, que nos ayude a controlar el riesgo. Es decir, que igual si queremos tener cierres anticipados, ¿vale? Queremos cerrar antes, pues que nos dé este tipo de opción, ¿vale? Todo depende de lo que nosotros queramos, ¿vale? Hasta aquí acaba la primera parte del nivel, ¿vale? La parte 1. Y ahora lo paro ahora porque ahora lo voy a cortar. Igualmente este vídeo que estoy haciendo voy a hacerlo de corrido, pero después lo voy a cortar para que las personas que lo quieran ver poco a poco. Los invito siempre a que visitáis la página y a que suscribáis el blog, ¿vale? Ahora vamos a hablar con el curso, la segunda parte del curso, que es el curso intermedio, ¿vale? En este caso vamos a hablar que la psicología trading, porque es importante controlar los sentimientos, cómo afecta la psicología en la operativa, aprender a controlar los sentimientos que nos afectan, principales errores de la psicología trading y consejos para nuevos inversores, ¿vale? Estos son los temas que vamos a tratar ahora mismo, ¿vale? Ahora vamos a ir. ¿Qué es la psicología trading? ¿Vale? ¿Qué es la psicología trading en sí? Bastante importante. La psicología en el trading es el cambio de percepción que vamos a tener una vez que estamos activamente en los mercados financieros con nuestro propio dinero. En pocas palabras, la psicología trading se trata de cómo nos sentimos durante una operación y la forma que esos sentimientos pueden afectar a la manera de hacer operaciones. La psicología trading se refiere a todos los impulsos humanos que tienen un efecto en el mercado financiero. La psicología trading no es un verdadero campo de estudio académico,
pero algunos comerciantes prestan tanta atención a los procesos de pensamiento de otros comerciantes como lo hacen los indicadores de mercado con la esperanza de encontrar una ventaja comercial, ¿vale? En sí, la psicología trading es cómo nosotros nos sentimos, ¿vale?, en el mercado financiero, cómo nos afecta cuando hacemos o realizamos cualquier operación, ¿vale? Esto en sí es la psicología trading, ¿vale? ¿Cómo afecta la psicología trading en la operativa? Bueno, hay muchos ejemplos de fenómenos de psicología de comercio en el mercado, en los mercados financieros o en el de las divisas. Por un lado, las órdenes de entrada y salida tienden a agruparse en los números redondos, en 1.3450 en lugar de 1.3453. Esto refleja un deseo humano de los números ordenados, ¿vale? Otro fenómeno interesante es las reacciones del mercado a las noticias. Ya sea una noticia significativa o no, tiende a haber volatilidad antes, durante y después de un anuncio que está fuera de la proporción con el impacto real cuando se ve en la escala de tiempo más largo, ¿vale? ¿Qué significa esto realmente? ¿Cómo afecta directamente a la psicología, a la operativa de nosotros? Pues generalmente, si una persona utiliza resistencias y soportes, ¿vale?, suelos y techos, estrategias tipo de estas, generalmente siempre en los niveles psicológicos, por ejemplo, 1.3450, ¿vale?, 1.3400, siempre no lo puede cruzar rápidamente, ¿vale? No cierra, no avanza directamente. En estas zonas generalmente puede ser una buena opción de comprar. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen lo mismo, compran o venden, ¿vale? Según como esté la dirección que sea, alcista o bajista. Es una buena zona para hacer operaciones, ¿vale? Y otra parte también es la noticia, es decir, si tenemos una noticia de que cuál es el Producto Interior Bruto de una empresa, de un país, o cómo fueron las ganancias de una empresa, ¿vale?, tiende a haber movimientos fuertes, ¿vale?, en las acciones de la empresa o en el índice bursátil o en la divisa que llega a afectar, ¿vale? Eso significa que los pensamientos y los sentimientos llegan a afectar de una manera significativa al mercado financiero, ¿vale? Y en este caso, pues nosotros como vamos a invertir en el mercado financiero, pues al mercado financiero, ¿vale? ¿Por qué es importante controlar los sentimientos, ¿vale? Si controlamos emociones tendremos una alta posibilidad de ganar dinero en el mercado financiero porque nuestra operativa va a ser siempre organizada y disciplinada, ¿vale? Siempre es importante controlar los sentimientos. ¿Por qué? Porque si no lo controlamos, lo vamos a dejar llevar y vamos a perder nuestro dinero, ¿vale? ¿Cómo afecta la psicología en la operativa? El miedo, ¿cómo afecta, ¿vale? El miedo a perder hace que no sigamos disciplinadamente a la estrategia, ¿vale? Es decir, si yo tengo una operación mala y tengo otra operación mala y como estoy perdiendo dinero, me asusto, ¿vale? Y dejo de hacer operaciones y al dejar de hacer operaciones, quizás me salieron dos mal, pero la tercera me va a salir bien, la cuarta me va a salir bien, pero como tuve miedo, no la realicé, ¿vale? En esta manera nos puede afectar la psicología. Otro momento en que nos puede afectar es en la euforia. Hace que hagamos más operaciones sin sentido por el sentimiento de otros. Es decir, de que si veo que una persona está haciendo una operación, uy, hágalo yo lo mismo, ¿vale? Que está subiendo el mercado, uy, hago la operación, ¿vale? ¿Por qué? Porque veo que hay movimiento, veo que alguien lo está haciendo y yo por hacer lo mismo, por la euforia, porque hago lo mismo, empatizo con el mercado, con el sentimiento y me afecta. Esto no nos debe afectar, ¿vale? Es malo porque no estamos siendo nosotros, no estamos siguiendo una estrategia, ¿vale? Y por último, hay más, pero bueno, estamos hablando de nuestros principales, la avaricia que nos nos hace arriesgar más de lo que debemos arriesgar. Es decir, que si yo tengo que arriesgar, más adelante vamos a ver la gestión monetaria, tengo que arriesgar un 5%, un 3%, yo quiero ganar más dinero y arriesgo un 20%, arriesgo un 30%, arriesgo un 50%. ¿Eso qué significa? Que si tengo yo 200 dólares y digo, uy, tengo muy poco, voy a arriesgar más. No hay que arriesgar más, siempre hay que controlar el riesgo. Pero hay personas que dicen, ¿qué más da? Y coge y arriesgo 100 euros. Estás arriesgando el 50% de tu capital, ¿vale? Estás arriesgando más dinero de lo que tienes que arriesgar y esto va a conducir de que si la operación sale mal, bien, perfecto, pero si la operación sale mal, has perdido el 50% de tu capital. Eso te afectará bastante tiempo porque te va a dar miedo en el mercado, ¿vale? Y también por ganar muchas veces, más adelante vamos a ver que no siempre se gana, muchas veces se pierde y si casualmente nos da cuando perdemos, pues nos va a afectar muy mal, nos va a afectar bastante mal a nuestro operativo, ¿vale? Principales errores de la psicología trading. El primer error y más común es que los nuevos inversores
es que nunca ponen a prueba la estrategia a utilizar en opciones binarias. Recuerda que hay brokers con cuenta demo para crear y probar nuestra estrategia. Pero la mayoría de los traders principiantes hacen trading en cuentas reales sin probar con el tiempo suficiente la estrategia de trading que encontraron en algún foro o página de estrategias, lo que causa que no tengan confianza y miedo, y el miedo cause una mala pasada, ¿vale? Eso significa de que por avaricia, por avaricia, por empezar ya, no probamos la estrategia. Es decir, que yo tengo una estrategia para vender manzanas, ¿vale? Porque tengo una frutería. Pero yo creo que sé más que todos y digo, ya funcionó y empiezo ya a hacer la estrategia, a comprar muchas manzanas porque las voy a vender. Pero si realmente yo no sé vender manzanas, ¿vale? Si no tengo la experiencia para vender manzanas y si no sé exactamente lo que yo hago, lo que estoy haciendo va a salir mal, ¿vale? Va a salir mal. ¿Por qué? Porque no lo he probado, ¿vale? Siempre tengo que probarlo. Porque si no pruebo, no estoy haciendo nada, ¿vale? Estoy apostando. Si apuesto, no vamos a hacer nada, ¿vale? Generalmente, aunque el sistema de control es rentable, es muy difícil tener la confianza suficiente para tomar las decisiones inteligentes una vez que están negociando si no se ha probado el tiempo suficiente para comprender sus caídas y subidas. Nuestra confianza en el método o estrategia de trading se incrementa 10 veces si conocemos lo que estamos haciendo. Aún así, incluso si tomamos un par de pérdidas en algunas operaciones que no le molestan, porque antes hemos demostrado que las pruebas realizadas con la antelación de la estrategia de que funciona nuestra estrategia de trading. ¿Vale? ¿Qué nos dice esto? De que muchas veces, ¿vale? Uno de los principales errores que creemos de que nuestra estrategia funciona, ¿vale? Pero nos da señales falsas, ¿vale? Porque hay momentos que nos va a dar señales falsas. ¿Qué pasa cuando nos da estas señales falsas? De que si nos da señales falsas, nosotros no vamos a no vamos a confiar en la estrategia, ¿vale? Pero si nosotros hubiéramos probado desde un principio X tiempo, este miedo no nos va a llegar a afectar, ¿vale? No va a afectar porque le hemos conocido, tenemos la confianza. Es decir, que si me ha dado 2 o 3 operaciones malas, voy a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tengo confianza en la estrategia, ¿vale? Pero si yo desde un principio no la probé, ¿vale? Voy a perder nuestro dinero. Tenemos que aprender que esos errores en invertir en forex o en opciones binarias o en lo que sea, ¿vale? Causados por la estrategia que se tomó al principio no era tan rentable como se suponía, ¿vale? Tenemos miedo. ¿Por qué? Porque decimos, uy, esta estrategia funcionaba, pero ahora de un momento a otro ya no funciona, ¿vale? Aunque la verdadera razón es que no se probó realmente el tiempo necesario la estrategia, es decir, no la probamos el tiempo que se debería haber probado. Si anteriormente al testear a nuestra estrategia nos hemos demostrado a nosotros mismos, es decir, que lo hemos probado y hemos comprendido que el método de negociación que utilizamos es rentable, ¿vale? Si nos damos cuenta que funciona, ¿por qué deberíamos buscar otro método? ¿Vale? ¿Por qué deberíamos estar cambiando cada momento? Tenemos que entender que cada sistema o estrategia tendrá operaciones negativas. No existe ninguna estrategia de trading que no las tenga, ¿vale? El mercado está siempre cambiando, pero eso no significa que nosotros debamos cambiar de estrategia cada vez que tengamos pérdidas, porque estaremos toda la vida cambiando de estrategia, ¿vale? Yo tengo estrategia y mi estrategia hay momentos de que funciona bien, me ofrece un alto rendimiento y hay momentos de que no me ofrece casi nada y también hay momentos de que me ofrece pérdidas. Puede ser que un mes tenga una buena ganancia y puede ser que un mes que tenga pérdidas, ¿vale? No siempre se va a ganar, ¿vale? Eso tengámoslo claro, no siempre se gana, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Consejos para los nuevos inversores. Para un nuevo inversor en psicología trading es el 80 a 90% de la mente del inversor. Por esta razón nunca debemos invertir sin conocer plenamente lo que realizamos. Nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder. Recuerda que no siempre es fácil ganar dinero y no se consigue de la noche a la mañana, ¿vale? Y crear un plan de trading donde tengas presente la psicología, gestión monetaria y estrategia trading, ¿vale? Ya que acabamos el segundo nivel, ¿vale? Los principales en sí, que es la psicología trading. La psicología trading son aquellos sentimientos que nos afectan, ¿vale? Y tenemos que aprender a controlarlos, ¿vale? ¿Qué son sentimientos que nos afectan principalmente? Pues el miedo a que las operaciones salgan mal, ¿vale? Tenemos que aprender, si probamos nuestra estrategia, este miedo puede desaparecer, ¿vale? Probando la estrategia. ¿Por qué? Porque comprendemos de que a veces falla
y al comprender que a veces falla, no pasa nada, ¿vale? Porque ya también nos va a dar operaciones positivas, ¿vale? Como hay negativo, también nos va a dar positivas, ¿vale? Todo varía. Cosas positivas y cosas negativas. La euforia, ¿vale? Siempre vemos que una persona invierte o que una persona hace algo y lo seguimos, ¿vale? Porque creemos nosotros que somos listos, también es otro problema. ¿Qué hacer? Tenemos disciplina y si nuestra estrategia no nos da la señal, ¿vale? No debemos hacer las operaciones, ¿vale? Muy fácil, ¿vale? Si nuestro sistema no nos da la señal, no tenemos que hacer la operación. ¿Por qué? Porque tenemos una estrategia, somos disciplinados, organizados. Este problema de la psicología no nos va a afectar, ¿vale? Y por último, no arriesgar más dinero que lo que tenemos. Es decir, en el primero arriesgar un 3% y digo, hoy voy a recuperarlo porque lo perdí. Voy a arriesgar ahora un 6%. Hoy lo voy a perder, pues ahora voy a arriesgar un 20%. ¿Vale? Siempre subiéndolo. Eso no tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos arriesgando más y estamos saliendo de la disciplina. Conclusión, si somos disciplinados y seguimos siempre nuestra estrategia y nuestro plan de trading, en ningún momento la psicología trading no nos va a afectar. Entonces ya dejaremos de ser inversores principiantes de que la psicología es el 80-90% de la operativa a ser intermediarios donde la psicología solamente es un 20 a 30%. ¿Vale? En principio esta es la parte de psicología trading, ¿vale? Vamos a ver el nivel 3. Antes de esto, os invito siempre a que os registréis en el blog, ¿vale? O a que nos podéis seguir en el canal de YouTube, donde veréis también otro tipo de estrategias, ¿vale? Ahora vamos a ver otro curso intermedio, ¿vale? Sobre gestión monetaria. Intermedio para inversores intermedios. Vamos a ver qué es la gestión de capital, por qué es importante controlar el riesgo, cómo controlar el riesgo, cuánto dinero debo invertir, ¿vale? Errores más comunes sobre el control de riesgo y consejos de gestión monetaria, ¿vale? Para aprender a controlar el riesgo de una forma correcta, ¿vale? Algunos consejillos. ¿Vale? Para empezar, vamos a ver qué es la gestión del capital, ¿vale? La gestión monetaria. La gestión de capital es el control sobre la operativa de nuestro dinero. En pocas palabras, es la administración de capital, ¿vale? La gestión capital está muy relacionada con la psicología de trading y es el segundo que debemos tener presente después de la estrategia o sistema de trading, ¿vale? La gestión de capital, ¿vale? En sí, ¿qué significa la gestión de capital? Pues la gestión de capital es la administración del dinero, es cómo administramos de forma correcta, ¿vale? Cómo vamos a administrar y cómo vamos a hacer las operaciones. Si no tenemos una buena administración, pues no vamos a tener un resultado estable ni rentable, ¿vale? Ahora, ¿por qué es importante controlar el riesgo? Si no se tiene un buen control de riesgo, corremos el riesgo de perder el capital en poco tiempo. Ahora, ya que sabemos que trabajamos especulando con el posible precio de un activo donde lo único seguro es que nunca sabemos el precio final, ¿vale? Como nunca sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Estar especulando, si supiéramos que siempre vamos a ganar, pues no importa, podemos siempre arriesgar un alto capital, pero al no saber lo que va a suceder, siempre tenemos que aprender a controlar el riesgo y arriesgar siempre un porcentaje. Es decir, lo aconsejable siempre es del 1 al 3%. No arriesgar más. Es decir, aquellas personas que arriesgan un 30-40%, esto es un suicidio, ¿vale? Esto significa de que, claro, puede ganar y puede duplicar su cuenta, puede ganar $1.000 y puede ganar en 3 días o en un día de $1.000 puede pasar a 100.000, claro, perfectamente. Operaciones que gana y siempre gana, pero está destinado a perder el dinero, ¿vale? Está destinado a la quiebra. ¿Por qué? Porque no tiene una buena gestión monetaria. Si no tienes una buena gestión monetaria, vas a perder el dinero. No hay nada más que decir. Vas a perder el dinero. No vamos a decir nada más, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay una buena gestión de capital. Por eso es muy importante tener y controlar el riesgo de la mejor forma posible, ¿vale? Ahora, ¿cómo controlar el riesgo? El riesgo se puede controlar bajando el volumen de los contratos que adquirimos. En el caso de las opciones binarias, adaptaremos nuestro dinero para hacer una inversión responsable. El capital arriesgado debe ser una pequeña parte del invertido. ¿Qué significa? Generalmente para las personas que han invertido ya en bolsa o que han invertido en otro mercado, ¿vale? O mismo, o para la vida misma, ¿vale? Que las personas que igual tienen una tienda, ¿vale? O una tienda de ropa, una tienda de frutas, o un pequeño supermercado, lo que tenga,
¿vale? Saben de que hay cosas de que igual hay que invertir más y en cosas que hay que invertir menos. Es decir, si yo tengo manzanas y estoy en temporada de manzanas, pues voy a comprar más manzanas. ¿Por qué? Porque tengo más posibilidades, ¿vale? En el mercado financiero, pues es igual. Si tengo más posibilidades porque mi estrategia es más rentable en esta, pues puedo subir un poco más el volumen, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues para controlar el riesgo, en cambio de arriesgar $100, ¿vale? Pues voy a arriesgar $10. ¿Qué pasa? Pues que ahora el riesgo que estoy utilizando es mucho menor, ¿vale? De esta manera puedo controlar el riesgo, siempre disminuyendo el capital que estoy arriesgando, que estoy colocando, ¿vale? Siempre controlando el riesgo. Aquí nos sale esa pregunta. Entonces, ¿cuánto dinero debo invertir? ¿Cuánto debemos invertir? Vale, no te puedo decir cuánto dinero debes invertir. Yo ni nadie te puede decir, ¿vale? Solamente lo tienes que hacer tú mismo. Pero lo que sí puedo hacer es decirte que el riesgo normal debe ser del 1%, ¿vale? Es decir, el riesgo normal para una persona conservadora, ¿vale? Debe ser del 1%, no debe ser de más, ¿vale? Una persona que sea conservadora y que quiera invertir en forma responsable. ¿Qué significa esto? De que una persona que invierte un 1% es si llega a perder $10, la psicología trading, es decir, el miedo a perder $10 no es alto, ¿vale? Porque no es una gran cantidad, no estoy apostando $1000 directamente, ¿no? Estoy invirtiendo, ¿por qué estoy invirtiendo? Porque estoy teniendo un plan de trading, ¿vale? Estoy arriesgando un 1%, ¿vale? Y de la misma forma estoy controlando el riesgo, es decir, que si llego a perder digamos que me salga mal y llega a perder 10 operaciones seguidas, estoy perdiendo un 10%, ¿vale? Que sería $100. ¿Qué pasa? Que si yo estoy utilizando un 10% de la operación, si llego a perder 10 operaciones seguidas, pierdo todo mi dinero, ¿vale? Y cuando llega la cuarta, quinta operación perdida, tengo bastante miedo. ¿Por qué? Porque he perdido 400, 500 euros, dólares en este caso, ¿vale? Entonces, si encontramos el riesgo del 1%, claro, no voy a hacerme rico porque si gano 10 operaciones de $10, pues ganaría 80, 90 dólares, ¿vale? Estoy ganando un 9%, que no está nada mal, ¿eh? Pero estamos siempre controlando el riesgo, ¿vale? Estoy ganando menos dinero, pero de la misma forma también si llego a perder, voy a perder poco dinero. De esta forma puedo controlar el riesgo de la mejor forma posible, ¿vale? Siempre controlar el riesgo debe ser nuestra prioridad, ¿vale? Para un trader responsable, ¿vale? Si nosotros nos salimos de esta parte, pues estamos saliendo de la psicología, ¿vale? Del orden, de la disciplina y generalmente pues eso va a ocasionarnos fallos, ¿vale? Fallos en la operativa, ¿vale? Aún así hay personas que quieren invertir un poco más porque quieren arriesgar más por una u otra razón, todo depende del tipo de inversor. En el caso que queramos correr más riesgo, podemos subir a un 3%, ¿vale? Ejemplo, si tenemos $2000, estamos utilizando $60, que sería el 3%. Si tenemos $1000, podemos utilizar en la operación $30, ¿vale? Y sería un 3%. Y si tenemos $500, es decir, una persona que tenga menos capital, puede utilizar $15, ¿vale? Si tiene 400, 300, pues puede utilizar $10, ¿vale? Por eso siempre es muy importante aprender a controlar el riesgo y a arriesgar un poco capital. Que yo quiero arriesgar un 5%, también puedo arriesgar un 5%, pero también damos cuenta de que el riesgo que estamos asumiendo es mayor, ¿vale? Y como lo importante en esta parte del curso es aprender a asumir el riesgo, no aconsejo que sea más de un 3%, ¿vale? Entre el 1 a 3%. Si por una razón arriesgamos un 5%, pero no aconsejo más, ¿vale? ¿Por qué? Porque el riesgo que corremos es muy alto. Para aquellas personas que empiecen con poco capital, les aconsejo que empiecen con un poco más de capital para que de esta manera puedan aprender a controlar el riesgo, ¿vale? Siempre controlar el riesgo. Prioridad al control del riesgo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver los errores más comunes sobre el control del riesgo. El principal error de los inversores es no tener disciplina y dejarse influenciar por los sentimientos. Como vimos en el capítulo anterior, los sentimientos pueden hacernos una mala pasada y si tenemos pérdidas, en cambio de arriesgar un 3%, vamos a arriesgar un 10% y luego vamos a arriesgar un 50%. Eso significa, ¿vale? Vamos a retomar que en la primera operación yo arriesgué un 3%, como era correcto, pero dije, uy, he perdido, pues ahora voy a arriesgar un 10%. Uy, he perdido ahora, pues quiero recuperar todo y tener ganancia, ahora voy a arriesgar un 50%, ¿vale? Por una razón, porque en nuestra psicología nos tuvo que tener miedo, porque solamente lo hicimos porque, uy, voy a hacerlo, porque lo hicimos más organizado, y perdíamos las tres operaciones, tengo que darme cuenta que yo he perdido un 63% de mi capital,
¿vale? De nuestro dinero. Y si hemos perdido estas tres operaciones, estaremos mal psicológicamente, es decir, agobiados o con pena, o no sé cómo quiera decirlo, como que según la zona que estemos, y nos diremos, he perdido mi dinero, ¿vale? He perdido un 63%, es decir, que me quedan 37. Es decir, que si yo tengo $1000, he perdido $630 y me quedan $370, ¿vale? Para poder recuperar el 63%, tengo que hacer muchas operaciones de bajo riesgo para poder recuperarlo. Es decir, muchas operaciones. Es decir, que siempre, si en principio hemos controlado bien el riesgo, este problema no nos hubiera afectado, ¿vale? Así que el principal error sobre el control de riesgo, ¿vale? Que hace es arriesgar, multiplicar y subir el volumen en la siguiente operación, ¿vale? Y eso no es nunca aconsejable. ¿Por qué? Porque nunca debemos arriesgar, nunca debemos multiplicar ni arriesgar más capital, ¿vale? Aquí nos sigue la otra parte, nos dice nunca arriesgar más de un 10%. Recuerda que ninguna operación es segura. Estamos especulando, nunca sabemos qué va a ocurrir. Es decir, yo también puedo arriesgar un 50%, no pasa nada. Pero, como he explicado, estamos especulando, no sabemos lo que va a suceder y nunca debemos arriesgar más capital. Para aquellas personas que tienen muy poco capital y desgraciadamente tienen que operar, arriesgar un 10%, pues bueno, no pasa nada, arriesgar un 10%, pero no arriesgar más. Con una persona que empieza con $100, ¿vale? Y tienen que hacer obligatoriamente la mínima opción que son $10, tipo de opciones así. Aconsejo, ¿vale? Puede estar bien $10, pero, ¿vale? Pero este tipo de no arriesgar más, porque conocí una persona hace poco que arriesgó 10, ganó 20 y después arriesgó exactamente lo que expliqué antes. Después arriesgó un 50%, después un 30% y perdió todo. ¿Vale? Es decir, que después de que ganó 3 operaciones, después con 5 operaciones que perdió todo. Si hubiera hecho un 10% siempre, es decir, en todas las operaciones, pues hubiera ganado, solamente tendría el 70% de su capital, es decir, aún vida para seguir negociando. ¿Vale? Siempre un control de riesgo. Nunca arriesgar más de un 10%, por favor, no lo hagáis. ¿Por qué? Porque vais a perder el dinero. Es un consejo muy claro, ¿vale? Consejos de gestión monetaria, ¿vale? Hace un momento vimos que el principal error es arriesgar más dinero en la siguiente operación para recuperar lo perdido. Aún así es recomendable trabajar con un broker que nos ofrezca herramientas concretas para una gestión de capital, sobre todo para aquellos que no van a empezar con poco capital, ejemplo $200. No es aconsejable que utilices un broker de operación mínima de $25, pues vas a arriesgar más de un 10% por operación. En este caso, recomiendo que busques uno de $10 por operación, así tendrás mínimo de 20 operaciones más el bono. ¿Qué significa esto principalmente? Pues de que si yo tengo, en el caso, $200, ¿vale? Y abro una cuenta no estoy diciendo que sea más broker, aclaro, ¿vale? Abro una cuenta en 24 Option, ¿vale? Abro una cuenta en AnyOption, ¿vale? Son brokers bastante buenos, ¿vale? Que son antiguos, ¿vale? Están bastante bien, pero, ¿vale? Pero para hacer la operación mínima son $25. ¿Qué significa? Que si yo lo abro con $200, bueno, ahí son $250 en 24 Option, ¿vale? No estoy diciendo que sea mal broker, buen broker, ¿vale? Pero cuando empezamos con poco capital, es mejor empezar con uno que tenga menos, ¿vale? A menos que tenga las herramientas indicadas que tiene este broker, pero bueno, todo depende, ahí no vamos a hablar de esto. Estamos hablando solamente de un consejo, ¿vale? Si son $25 la apuesta menor, ¿vale? La operación menor que puedo yo realizar, tengo yo que entender, ¿vale? De que si cojo un broker que la operación mínima son $10, ¿vale? Voy a controlar mejor el riesgo. ¿Qué significa? Que en cambio de tener 10 operaciones de 25, puedo tener 25 operaciones de 10. Es decir, que en esta forma, claro, va a ganar menos porque cada operación va a ser de 10 y no 25, pero también voy a perder menos. Eso significa que si yo arriesgo 25, tendría hasta 10 operaciones para poder ganar dinero. En cambio, si lo tengo con 10, si son 10, tengo 25 operaciones. Si son 25, solamente tengo 10 operaciones. ¿Vale? Así que brokers que tengan $10, por ejemplo, OptionBid, que bastante bien, Todo Option, que también está bastante bien, ¿vale? Option XP, ¿vale? Que nos da la opción de $10, ¿vale?
Es decir, es muy importante para que las personas que tengan mucho capital que busquen estos tipos de brokers, ¿vale? Brokers que ofrezcan $10 por operación, ¿vale? También tenemos Bande Binary que nos ofrece operaciones de $1, ¿vale? También es bastante, pero aquí ya tenemos que tener con $250, pero de esta manera podemos controlar muy, pero muy bien el precio, ¿vale? Nada más, ya vamos a ir con el último parte, ¿vale? Antes de eso, los invito una vez más a que os suscribáis al canal de YouTube nuestro o a que visitáis la página de abajo donde podéis ver bastantes estrategias. Recordad que esto lo voy a dividir en varias partes, ¿vale? Pero también lo voy a tener en el vídeo completo para aquellas personas que quieran verlo completo, ¿vale? En el parte cuarto, ¿vale? En el curso intermedio de estrategias, vamos a ver para qué sirven las estrategias, por qué debemos utilizar una estrategia, cómo elegir una estrategia, por qué no debo utilizar una estrategia distinta todos los días, cuál es la mejor estrategia de trading, estrategia secreta de opciones binarias y principal estrategia para opciones binarias. ¿Vale? No vayáis al final todavía del vídeo porque lo podéis adelantar, pero lo otro es importante, ¿vale? Voy rápido para allí, ¿vale? Vamos a ver. ¿Para qué sirven las estrategias? ¿Vale? ¿Para qué sirven las estrategias? Aunque nos suene esto raro, ¿vale? Mucha gente no ve ninguna utilidad a las estrategias o técnicas de trading. Las estrategias o sistemas de negocio nos sirven como guía para realizar correctamente cada una de las operaciones que vamos a realizar, ¿vale? Siempre es muy aconsejable de que tengamos una estrategia. Si no tenemos una estrategia, ¿vale? Las personas lo que hacen es apostar. ¿Por qué las personas pierden dinero? Porque apuestan. No apostéis, ¿vale? Tenéis que tener una estrategia, ¿vale? Hay que invertir, no apostar. Una persona que apuesta es una persona que solamente se compra y vende porque yo creo que va a subir, pues compro. Yo creo que va a bajar, uy, vendo. No. Siempre hay que seguir, siempre hay que tener la estrategia. Siempre hay que continuar con la estrategia de trading, ¿vale? Siempre continuar, siempre tenerla, ¿vale? No apostar. Por eso es importante una estrategia. Por eso, para eso sirve una estrategia, ¿vale? ¿Por qué debo utilizar una estrategia? Como ya hemos visto en los cursos anteriores, ¿vale? El 85 al 90% de las personas pierden dinero al invertir, ¿vale? La causa principal es que no tienen ninguna estrategia o técnica de trading que les ayude a controlar, a tomar la decisión correcta, ¿vale? Cuando tenemos una estrategia conseguimos un 80% más de posibilidades de acertar el posible valor de algún activo financiero. Una persona sin estrategia solo apuesta, más o menos casi lo mismo que antes, ¿vale? Muchas personas pierden dinero, pero si tienen una estrategia, ganan un 80% más de posibilidades de ganar, ¿vale? De acertar. Si nosotros tenemos conocimiento y sabemos lo que hacemos, tenemos más posibilidades de acertar en la opción, ¿vale? Por eso siempre tenemos que comprender lo que hacemos, ¿vale? Comprender cómo lo hacemos y si tenemos una estrategia y sabemos lo que hacemos, tenemos varias posibilidades de ganar. Si no sabemos lo que hacemos y apostamos porque creo que va a subir o bajar, pues las posibilidades son mínimas, ¿vale? No hay nada más que decir, ¿vale? Ahora, una pregunta muy clave, ¿vale? ¿Cómo elegir una estrategia? ¿Vale? ¿Cómo elegir una estrategia? Para elegir una estrategia necesitamos realizar antes un perfil de inversor. Aunque muchos inversores no les prestan atención, no vamos a elegir una estrategia indicada si no sabemos qué tipo de inversor somos, ¿vale? Muchos inversores no le prestan atención al perfil, ¿vale? A qué perfil es el mío, pero es muy importante tener un perfil de inversor para poder elegir una estrategia. La estrategia se basará principalmente en el tiempo que vamos a dedicar a realizar operaciones, el capital a invertir y el riesgo que queramos correr en nuestra inversión, ¿vale? Muy importante esto, ¿vale? La estrategia basada principalmente en el tiempo que podamos dedicar a realizar operaciones, ¿vale? Lo repito, al capital a invertir y el riesgo que queramos en nuestra inversión. ¿Qué significa, ¿vale? Si yo soy una persona que no tengo una hora al día o tengo solamente los fines de semana, tengo que buscar una estrategia para los fines de semana, ¿vale? Una estrategia, por ejemplo, a largo plazo. Soy una persona que tengo todo el tiempo del día y que puedo irme todo el tiempo, pues puedo utilizar cualquier tipo de estrategia, ¿vale? Por eso es muy importante el tiempo que lo voy a dedicar yo. Soy una persona que solamente puede dedicarle una hora al día, también tengo que ver qué movimientos puede haber y también utilizar quizás operaciones más a largo plazo, ¿vale? Otra parte fundamental es el capital invertir, ¿vale? Si es una operación pequeño, perdón,
lo más importante es buscar una estrategia a largo plazo. Porque si mi capital es pequeño, no puedo yo buscar una estrategia, no puedo hacer varias operaciones a la vez, es decir, 50 operaciones en un día. ¿Por qué? Porque mientras más operaciones tenga, claro, tengo más posibilidades de ganar, pero igualmente más posibilidades de perder. Así que en este caso, puedo yo, si tengo poco capital, puedo utilizar estrategias más a largo plazo, ¿vale? Y buscar el resultado que me ofrece dicha estrategia, ¿vale? Dicha operación. Es decir, arriesgando un poco más a largo plazo. Luego vamos a ver un poco más sobre la estrategia que vamos a elegir, ¿vale? Por último, el riesgo que queramos correr, ¿vale? Si una persona quiere correr un riesgo más alto, es decir, quiero ganar más dinero y quiero arriesgar más dinero, pues podemos utilizar una estrategia que se adapte a esto, ¿vale? Se adapte a un riesgo mayor, ¿vale? Todo depende. Si queréis podéis pasar a nuestro blog, en la parte de abajo, ¿vale? Y allí podéis recibir mucha más información. Es decir, si queréis un perfil, pues podéis enviar un mensaje y no tiene ningún coste, solamente pedimos una otra cosita, pero que no es nada más, compartir cosas así. Pero siempre es muy importante hacer el perfil según el tipo de inversor que somos nosotros, ¿vale? Una vez visto esto, ¿por qué no debo utilizar una estrategia distinta todos los días? ¿Vale? Como lo he visto antes, en la psicología y en la gestión monetaria, la estrategia no funciona siempre. La razón principal no es que el mercado siempre está variando, ¿vale? El mercado siempre varía, siempre cambia, ¿vale? No siempre continúa. Por eso, no te dejes engañar por estrategias que nunca fallan, eso no existe. Lo que sí existe es la confianza en nuestra estrategia porque la hemos probado durante bastante tiempo donde nos demostró que funcionaba claramente, ¿vale? Estrategias que nos indicaban de que funcionaba, ¿vale? Si una estrategia funciona, hay días, lo dije antes, pero lo voy a repetir, yo tengo una estrategia y X meses me da un beneficio más alto, X otros meses no me da un beneficio bajo y hay meses que también me da pérdidas. Eso no significa que yo la cambie. Llevo una estrategia más de 3 4 años con la misma estrategia. Y algunos me dicen, ¿por qué no la cambias cuando te da pérdidas? Otros me dicen, qué bien cuando te da beneficios, enséñamela. Se trata de que el mercado siempre está cambiando, ¿vale? Y puede ser que hay momentos en que una tendencia, de que es una estrategia de tendencia, o puede ser una estrategia de rango. Cuando el mercado se mueve en rango, pues me da una alta rentabilidad. Y cuando la estrategia se mueve en tendencia, pues me da una alta rentabilidad de tendencia. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando la estrategia de tendencia me da beneficio, pues me da un alto beneficio perfectamente, no hay ningún problema. Y cuando tengo la estrategia de lateralidad, pues la de tendencia no me da el beneficio, sino la lateralidad. ¿Vale? Todo depende del mercado. Por eso hay momentos de que una estrategia funciona más y momentos en que funciona menos. Así que lo más importante en este caso es siempre seguir la estrategia y serle fiel. Y lo que vamos a hacer es mejorarla. Es decir, podemos hacer más test, ¿vale? Diciendo que le pongo un indicador, si tengo X señal, igual la estrategia me va a dar señales mucho mejores que las que me daba ahora, ¿vale? Pero siempre hay que probarla, ¿vale? Estar en movimiento e intentar mejorarla. No decir, hoy pruebo una estrategia y mañana hago otra. Hoy pongo una estrategia de tendencia porque el mercado está moviendo en tendencia y mañana pongo una de rango porque está moviendo en rango, pero como el mercado está cambiando, lo que hace es darme una semana buenas señales y a la semana siguiente malas señales, ¿vale? Así de que no estemos cambiando de estrategia, ¿vale? Siempre hay que tener una, pero comprenderla bien y manejarla bien, ¿vale? Ahora otra pregunta, que es, ¿cuál es la mejor estrategia de trading? ¿Cuál es la mejor estrategia que yo puedo utilizar? ¿Vale? Siempre encuentro personas que me hacen la misma pregunta. ¿Cuál estrategia es más rentable? ¿Qué indicador me da más señales reales? ¿Vale? Mejores señales, ¿vale? ¿Qué sistema ofrece más señales buenas? ¿Vale? ¿Qué es el mejor indicador? ¿Vale? Aquí yo respondo, ¿vale? No existe una mejor estrategia, ¿vale? Que otra. Puede que yo utilice la misma estrategia que tu vecino o un trader de China, ¿vale? Cualquier persona, ¿vale? Y que solo uno gane. Todo depende de nuestro perfil de inversor y la forma que la aplicamos, ¿vale? Repito, no hay una mejor estrategia, ¿por qué? Porque cada persona la puede implementar de forma correcta. Yo puedo tener una estrategia de tendencia, pero la puedo utilizar en un minuto y me dio ganancias, y yo la puedo utilizar en una hora y me dio pérdidas, ¿vale? Mi vecino de arriba puede hacer una cosa igual que yo y perder, o el ganar y yo perder, ¿vale? En sí no hay ninguna estrategia que sea rentable, una estrategia que siempre gane, ¿vale? Que siempre gane. Que sí puede ser rentable, sí, en este caso sí,
pero rentable a largo plazo. Las estrategias a largo plazo siempre van a ser rentables, pero tenemos que conocerla y saber cómo funciona. Por eso, ¿cuál es la mejor estrategia de trading? La mejor estrategia de trading es la que se adapte mejor a tu perfil, la que mejor te dé beneficio a ti. ¿Vale? Hay muchas estrategias en el canal. En el canal pues vídeos de bastantes estrategias rentables, ¿vale? Que son rentables realmente. Y en el blog también, ¿veis? Ver varias estrategias, ¿vale? Aquí llegamos, estrategia secreta de opciones binarias, ¿vale? Otras preguntas que últimamente me han dicho, ¿vale? Otras preguntas que me hacen es sobre cuál es tu estrategia. ¿Hay técnicas secretas de trading? Pues desgraciadamente para aquellos que esperan que desvele mi estrategia secreta, ¿vale? Les diré que no existe. Las estrategias secretas que venden en internet son una farsa, ¿vale? Sí, es una estrategia de que yo ahora mismo puedo decir una estrategia funciona, ¿vale? Un indicador te dice cuando el mercado se mueve en rango. Pues esta estrategia es perfecta, es la mejor estrategia que tengo. Tengo una estrategia, tengo el MACD, ¿vale? Y mide la volatilidad, mide las divergencias. Esta estrategia es la mejor estrategia, la que siempre voy a ganar yo dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque las divergencias son muy buenas, porque el rango es muy bueno, porque la tendencia es muy buena, ¿vale? Es una estrategia secreta que yo tengo, ¿vale? Vale $600, vale $500, ¿vale? No. La estrategia secreta no, solamente es una estrategia y que esta persona le puso un nombre, la puntó bonita y es una estrategia, ¿vale? No os dejéis engañar, ¿vale? No existen estrategias secretas, ¿vale? No existen, ¿vale? Siempre, si queréis buscar alguna estrategia que sea rentable, podéis buscar en internet varias estrategias, ¿vale? En el canal nuestro también puedes encontrar estrategias, pero bueno, no solamente puedes mirar las mías, también puedes encontrar las de otras personas que nos indican algunas estrategias, ¿vale? Que son rentables, ¿vale? Como digo, en nuestro canal puedes verlas, pero bueno, no solamente existe nuestro canal, ¿vale? Hay más canales, hay más páginas web, pero bueno, en la página de nosotros puedes encontrar algunas, ¿vale? Repito, todo sitio que venda estrategias secretas que ganan mucho dinero, no os fiéis de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que vende en internet, todo tipo de estrategias, generalmente son estafas, ¿vale? Son estafas. No hay estrategias secretas. Estrategia secreta mía, sí, porque la hice yo. Ya está, pero en secreto no hay nada más, ¿vale? Nada de que nos vendan es falso, ¿vale? Cuidado. Para finalizar, ¿vale? Lo más importante que vamos a ver aquí son principales estrategias para opciones binarias. Una vez que hemos resuelto las principales dudas, vamos a ir a lo que nos interesa, ¿vale? Que son las principales estrategias de trading. Entre ellas vamos a ver el cruce de las medias móviles, ¿vale? Lo más importante, que siempre lo conocemos bastante. Resistencias y soportes, también conocidas como suelos y techos, ¿vale? Otra estrategia son los quiebres como con chartismo, es decir, quiebres por divergencias, quiebres por triángulos, quiebres por una otra razón, ¿vale? Y estrategias de azar, ¿vale? Estrategias de azar son como martingala, ¿vale? Fundamental, es decir, que si sale un buen resultado, compro vendo, ¿vale? Esas son principalmente las estrategias, ¿vale? En este caso vamos a ver, ¿vale? Aquí puedes ver la parte principal del canal, ¿vale? Se me olvidó esto. Ya antes de la estrategia, podéis ver aquí directamente las estrategias, ¿vale? El FG también si quieres comentarlo con nosotros, ¿vale? Y veremos información, pero voy a explicarlo por encima, ¿vale? Aquí vamos a ver algunas divergencias, ¿vale? Estrategias por divergencias, por osciladores, estrategia de las banderas, ¿vale? Es decir, con quiebres, cuando un quiebre nos damos una señal en compra, aquí cuando encontramos una divergencia, ¿vale? Que hace lo contrario, podemos entrar también en compra en venta, ¿vale? Martingala, si queremos hacer martingala, con velas japonesas, ¿vale? Vamos a ir a la tercera página. Igual aquí vamos a ver otro tipo de estrategias. Invertir con noticias, es decir, el mercado sube y baja. De continuación, ¿vale? Con las medias móviles, también puedes encontrar un vídeo bastante interesante, ¿vale? Con las medias móviles, está bastante bien. Lo que hace es, cuando tengamos un cruce en el mercado, ¿vale? Tendremos una señal. Vamos a encontrarme aquí la señal. También puedes ver el vídeo al final de todo, ¿vale? Aquí. Y la estrategia es muy simple. Es decir, que cada vez que haya un cruce en la media móvil, hacemos una señal en compra, o cuando caiga, pues hacemos una señal en venta, ¿vale? Entre pull y call, ¿vale? Es muy fácil este tipo de estrategias. Podemos encontrar también otro tipo de estrategias. A ver, vamos a ver dos. Resistencia y soportes también es bastante interesante, ¿vale? Estrategia con niveles de Fibonacci también vamos a verlas ahora dentro de un momento. Las explico así por encima. Estrategia y resistencia y soportes, ¿vale? La estrategia y resistencia y soporte es bastante interesante
porque funciona exactamente cuando llega una zona, es decir, cuando vemos que llega una zona, hacemos un cal, ¿vale? Cuando llega un soporte, es decir, un soporte o un suelo, ¿vale? Y cuando llega una resistencia o techo, pues hacemos una venta, ¿vale? Podemos ver claramente cómo funciona la estrategia, ¿vale? Y también podemos ver, como dije anteriormente, la de niveles de Fibonacci, que también va bastante bien, ¿vale? Hay varios tipos de estrategias, todas las podemos probar, ¿vale? Para todo esto necesitamos descargar la MetaTrader 4. En el canal también podemos ver cómo descargar la MetaTrader 4, ¿vale? Explicado claramente, y también podemos ver el vídeo, ¿vale? Ponemos niveles de Fibonacci y son niveles donde el mercado puede retroceder o avanzar, ¿vale? Eso significa que siempre si tenemos una estrategia, ¿vale? Tenemos bastante oportunidades de ganar en el mercado, ¿vale? Espero que este curso sea interesante. Al final de todo el curso, creo que es ver, puedes tener un link abajo, ¿vale? Dura más o menos 56 minutos, o si no, cada curso más o menos está dividido en 15 minutos. Os aconsejo de que veáis poco a poco cada curso, lo toméis, ¿vale? No hay que ir con prisa, no hay que correr, ¿vale? No hay que invertir ahora mismo, ¿vale? Siempre con calma, con paciencia, y cualquier duda que tengáis, pues os invito, si queréis agregar algo o añadir algo, os invito a que comentéis en el canal de YouTube y que lo compartáis en redes sociales, principalmente para poder llegar a más personas. Y como llegan a más personas, el vídeo será más popular y sea más beneficioso para nosotros, ¿vale? Muchas gracias por vuestra compañía y cualquier duda, lo sabéis, podéis visitar nuestra página en la parte de contacto o por Skype. Un saludo y buen trato.